de Reyes, capítulo 19. Y nosotros vamos a continuar una conversación que tuvimos la semana pasada. Para aquellos que no estuvieron aquí, nosotros empezamos una conversación de lo que era el hombre de Dios Elías. Y el Señor ha venido tratando conmigo con el tema de Elías. Y para aquellos que no saben y para aquellos que sí saben, yo preparo todos mis mensajes con un año de anticipación. Todos los mensajes que yo traigo a esta casa, todos los estudios bíblicos, por la mayoría, los traigo con un año de anticipación. Todo lo escribo. Pastor, ¿pero por qué tanto? Porque a mí me gusta estar preparado. A mí me gusta estar preparado, a mí me gusta saber qué es lo que yo voy a decir cuando yo me presento delante de ustedes. Si hay algo que mi pastor siempre me ha dicho es que uno nunca debe de presentarse delante del pueblo sin estar preparado. Eso es una injusticia no tan solo al pueblo, pero a Dios, es una falta de respeto. Pero muchas veces uno como ministro tiene que entender que aunque uno se prepara y uno hace todo lo necesario para preparar el mensaje, a veces Dios hace cosas especiales y hace excepciones a nuestra preparación. Y hace dos semanas atrás que yo tuve una serie preparada para presentarla a ustedes. Y quizás en la semana que viene voy a empezar con esa serie. Pero el Señor me empezó a hablar de Elías. Y fue tanta la impresión de lo que el Señor me estaba hablando que yo decidí preparar este mensaje, que es un mensaje fresco, pan caliente del horno. Que es inusual porque yo siempre estoy preparado un año antes. Así que yo le estoy entregando a ustedes una primicia, algo que el Señor a mí me ha entregado, que ha tocado mi corazón. Y antes de yo predicarle estos dos mensajes, es que el Señor ya ha empezado a bregar conmigo acerca de este mensaje. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Y yo sé que mucho el pastor nos manda a sentarnos y a ponernos de pie, pero ¿qué tal si estamos de pie por reverencia a la palabra? Pastor, ¿por qué se pone de pie? Porque cuando un juez se levanta dentro del corte, ¿verdad? Que uno se pone de pie por reverencia. Pues nosotros nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer los primeros 8 versículos. ¿Cuántos los tienen? Qué bueno es Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Acab dio a Jezabel lo nuevo de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las azacuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Se puede sentar. Hoy el título de este mensaje es la importancia del descanso. Dile a tu vecino, tenemos que descansar. Tenemos que descansar. Un poco de historia. Henry Ford, el famoso fabricante de carros aquí en los Estados Unidos,
Él revolucionó lo que era la semana laboral. Antes que apareciera Ford en la escena de lo que era la industria, el sistema de trabajo promedio en este país se consistía de 7 días continuos de trabajo. Tú llegabas a las 7 o a las 8 de la mañana y tú trabajabas 12 horas, porque era de 12 horas todos los días, de 7 o a 7 de la noche. Los trabajadores fueron contratados de una forma rotativa. Dependiendo de quién llegaba a la puerta, el gerente salía y decía, llegaste primero, tú trabajas. Llegaste segundo, tú trabajas. Y había plazo para 10 personas y de las 10 personas que llegaron primero, eso eran los que iban a trabajar. Nadie tenía un trabajo fijo. Te pagaban por día, no había salario. Te pagaban por día por las horas que uno trabajaba. Y los niños podían trabajar en esta industria. Niños de por lo menos de 6 a 7 años podían ser contratados por la industria de Henry Ford a trabajar haciendo carros de 7 a 7 de la noche, dependiendo si llegaban a tiempo. Y no existía ningún tipo de beneficio de lo que eran los beneficios de salud o días de vacaciones, días personales. Antes que Henry Ford llegara a la escena, la mentalidad de toda empresa trabajadora era de tener un programa de producción interrumpido. 7 días a la semana, 12 horas con empleados rotativos. Pero ¿qué se dio de cuenta Ford en toda su empresa? Obviamente él notó que los trabajadores de él estaban agotados. Él notó que no estaban contentos de llegar a la fábrica. Y a pesar de los arduos tiempos de trabajo, cada semana él fabricaba menos y menos carros. Algo necesitaba cambiar. Y Ford decidió hacer algo interesante que nunca se había hecho en este país antes. Él decidió abrir su fábrica, su factoría, 5 días en vez de 7. De lunes a viernes. Y cortó las horas de trabajo. En vez de 12 horas, él dijo, voy a dejar que mis empleados trabajen 40 horas. Y él les dio la semana libre a todos sus trabajadores. Él empezó, en vez de tener trabajadores rotativos, el que llegaba primero, él empezó a notar quién eran los trabajadores que tenían la capacidad de hacer el trabajo bien. Y él empezó a contratar trabajadores calificados y les dio a ellos salarios de tiempo completo de los 40 horas, para que ellos no tuvieran duda de que su seguridad de trabajo iba a ser fluctuante. Además, él cerró la fábrica para todos los días especiales y para días festivos. Lo que a muchos los competidores les parecía una decisión comercial horrible, cerrar la fábrica, dar los empleados salario, dar días libres de feriado, todo eso le parecía algo tonto. Pero algo pasó en la fábrica de Ford. En la fábrica de Ford, más y más carros se empezaron a producir. Los trabajadores estaban contentos para llegar a la fábrica. Y él comenzó a vender más que todos sus competidores, obligando que todas las industrias que hacía competencia con Ford adoptaran el modelo de la semana laboral. Ford entendió la importancia de lo que era dar descanso a sus trabajadores. Y de eso nosotros vamos a hablar hoy, mirando la vida de Elías. La semana pasada nosotros hablamos de Elías, de este hombre poderoso de Dios que enfrentó el pecado. Él confrontó al rey Acab y él le dijo que esto está mal. Y Dios lo usó para parar la lluvia. Dios lo usó para matar a los profetas de Baal, haciendo conciencia a la vida de Israel lo que era la santidad de Dios. Porque déjame decirte algo, Dios es santo. Dios es santo. Y eso no es negociable. Y la iglesia tiene que entender eso. La iglesia tiene que entender que hay cosas que se hacen que reflejan la santidad de Dios. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que pararnos firmes en lo que es estar establecido en la santidad. Y esto no está en mi nota, pero voy a decir esto. La iglesia tiene que reflejar la santidad de Dios.
La iglesia no puede alumbrar por sí misma. La realidad es que la iglesia es la luna y Él es el sol. Nosotros reflejamos la luz de Él. Pero para que nosotros reflejamos la luz de Él, primero tenemos que estar purificados, limpiados y restaurados. Porque nada brilla si no se limpia. O el carro tuyo brilla si no lo limpias. No, ¿verdad? Uno lo limpia, uno le pasa el agua, uno le saca la suciedad y después brilla con la lucecita. Lo mismo pasa con el hombre. Y tenemos que entender que Dios nos dice que tenemos que ser santos. La Biblia lo dice claramente, ser santos porque yo soy santo. La santidad es importante. Y Elías se paró como un hombre de Dios para decir, esto es importante. La iglesia necesita ser santo. Y Dios lo usó de una manera poderosa. Pero algo pasó. Después de nosotros hablar lo que pasó la semana pasada, Elías paró la lluvia, regresó la lluvia, descendió fuego del cielo, consumió el altar y Dios le dio la victoria sobre los profetas. De momento se para una mujer, Jezabel, y él le dice al rey, manden un mensajero para decirle a Elías que yo lo voy a matar. Este hombre poderoso que ha tenido una victoria grande, ahora es confrontado con una amenaza de esta reina y tiene miedo. Y este hombre, en esta escena, se puede considerar su momento más vulnerable del ministerio, porque él huye. El gran hombre de Dios huye. Les tengo que decir esto. No hay nada malo en ser vulnerable. Oh my God. Eso mismo. Ustedes me perdonan. Yo lucho con el lenguaje castellano, español. Pero yo hago todo lo posible para poder pronunciar estas palabras y ustedes me perdonan. ¿Ok? Ser vulnerable no es nada de malo. A menudo en el ministerio es dentro de nuestra transparencia de ser vulnerable donde Dios se manifiesta. Mira lo que dice Pablo. En medio de mi flaqueza, en medio de mi debilidad, Él se perfecciona. Y aquí nosotros podemos ver que ser vulnerable no es nada de malo. Ser vulnerable con los demás también puede enseñarle a otros la importancia de lo que es la confianza. Si yo soy transparente con Amílcar y soy vulnerable con Amílcar, yo lo que le estoy diciendo a Amílcar, yo confío en ti. Y yo necesito que tú guardes esto. Mantener a salvo la vulnerabilidad de los demás es una disciplina madura del espíritu. Tú saber cómo guardar la transparencia de otro, eso es madurez. Mi pastor, para aquellos que no saben, y lo mucho que yo lo digo, ustedes deben ya saber esto. Yo he tenido un pastor toda mi vida. Un pastor que me ha pastoreado, que ha transformado, que ha moldeado mi corazón por más de 20 años. Mi pastor, esta es la primera vez que voy a decir esto aquí. Mi pastor sufre por un desorden genético. Él tiene algo que se llama vertigo, que es un cambio de piel. Y mi pastor por muchos años ha bregado con ese desorden genético. Y no es nada fuera de este mundo. Simplemente eso significa que tú eres technicolor. Eso significa que tienes la pigmentación del piel un poquito oscuro y un poquito blanco a la misma vez. Pero mi pastor por muchos años tuvo que bregar con la inseguridad de eso. A él empezó las manchas cuando él tenía 16 años. Y a los 16 años, en un momento de vulnerabilidad, en un momento donde estás en tu adolescencia, estás tratando de recobrar tu personalidad, te quieres enamorar de una chica y la chica te dice, pero ¿por qué tú eres de dos colores? Porque un ojo aquí es oscuro y otro ojo aquí es blanco. Eso afecta. Y mi pastor a los 16 empezó una jornada tratando de
lidiar con eso toda su vida. Y él llegó a un punto donde él pudo manejar los comentarios. Él llegó a un momento donde él entendió, ok, soy técnico. Él tiene las manos blancas, tiene unas manchitas en el cuello, en la cara. Pero mi pastor siempre se presenta como un hombre normal. Yo no sabía esto de mi pastor. Yo noté de que cada vez que en mi iglesia había una salida donde íbamos para el parque, si íbamos a ir a una piscina, a la playa, como iglesia, mi pastor nunca iba. Y un día yo le pregunté a mi pastor, pastor, ¿por qué? ¿Por qué tú no vas? Y mi pastor me dice, es que estas manchas, aunque él ya lidió con todos los comentarios, él sabía ya cómo manejar como adulto los comentarios de las personas, todavía le herían. Y él nunca iba a un lugar donde él tenía que exponer más que sus manos y su cara. Nunca iba a quitar su camisa. Él nunca le iba a enseñar a la gente todas las manchas que él tenía, porque todavía le afecta. Hasta pantalones cortos mi pastor casi nunca usa. Y un día el pastor me invitó para su casa. Y mi pastor me invitó para su casa y dijo, él me llama Joselito por cariño. Me dice, Joselito, ven, porque yo voy a tener una fiesta en mi casa y yo estoy invitando a una persona, yo creo que comparte conmigo. Y yo fui, estaban los hijos del pastor, estaba yo, y yo vi por primera vez, esta es la primera vez que voy a contar esta historia, vi por primera vez que mi pastor quita su camisa, tiene unos pantalones short de la playa y se mete en la piscina y está jugando con su familia. Y él dice, Joselito, ven. Y por primera vez pude ver a mi pastor feliz y pude ver a mi pastor con todas sus manchas. Cuando yo vi a mi pastor así, dentro de mí, yo me puse a llorar. Porque tú sabes lo que yo empecé a decir. Mi pastor confía en mí. Mi pastor me tiene confianza. Que él se puede quitar la ropa y yo ver sus manchas. Y sin él tener que preocupar qué voy a decir yo. Wow, soy privilegiado. Ese es el poder de la vulnerabilidad. Ser vulnerable con un discípulo es una bendición. Así que no es nada malo ser transparente. Y este momento de transparencia, de ser vulnerable de Elías, nos enseña mucho como discípulos. Elías, que acaba de experimentar una victoria poderosa. Elías, que fue usado por Dios para convocar la lluvia después de 3 años de sequía. En medio de todo eso, se encuentra escondiéndose, huyéndose. Elías se encuentra vulnerable. Muchos de nosotros tenemos momentos así de Elías. Muchos de nosotros tenemos momentos de vulnerabilidad y de miedo. Vamos a un lugar donde nadie nos puede encontrar y donde nosotros no podemos lidiar o no queremos lidiar con el problema que nos están confrontando. A veces elegimos evitar, a veces elegimos ignorar o simplemente cerrarnos emocionalmente y físicamente en un lugar para no tener que enfrentarnos con lo que nos está causando dolor. Eso a cada rato me pasaba cuando yo era joven. Cuando yo me encontraba en un momento donde se me vieron todas las debilidades, yo no quería la confrontación. Yo no quería que nadie me dijera, pero estás mal, esto pasó, te caíste, ¿Y sabes lo que yo hacía? Yo me escondía, yo me cerraba en mi cuarto. Yo hasta una vez traté de salir de mi casa y yo me desaparecí de mi casa. A los 15 años yo me desaparecí de mi casa. Yo no queriendo confrontar el problema. Yo estando en un lugar de vulnerabilidad. Y aquí vemos que Elías hace lo mismo. Él se esconde. Él se separa para no tener que confrontarse al dolor.
Voy a decir esto porque es Día de los Padres. Y yo creo que esto es importante para cada uno de ustedes entender esto. Yo tengo un trastorno de psicología clínica. Yo por muchos años trabajé en lo que era la consejería y la psicología clínica. Esto es un dato muy triste. Que la mayoría de los hombres hacen esto. Que ellos se esconden para no tener que confrontar a los problemas sociales, emocionales, físicas. Los hombres esconden mejor su vulnerabilidad. Se esconden. Y por eso es que no es un secreto que la mayoría de las personas que cometen el suicidio son los hombres. Los hombres cometen suicidio 5 veces más que las mujeres. Y cuando uno investiga por qué, es porque ellos aguantan todo el dolor y no quieren confrontar lo que les está pasando. Porque no quieren ser vulnerables, no quieren abrirse por miedo de lo que dirán. Y eso es triste, muy triste. Pero a mí me encanta lo que Dios hace con Elías en este pasaje bíblico. A mí me gusta lo que pasa cuando Dios hace. Y yo creo que hay una bendición muy linda en este pequeño pasaje bíblico, estos 8 versículos, donde Dios nos muestra una bendición de lo que es confiar en Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia con Elías acerca de lo que es el descanso? Yo quiero que nosotros leamos de nuevo el versículo 4. Mira lo que dice la palabra en el versículo 4. Dice, él se fue por el desierto y un día de camino, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sabe lo que yo encuentro en este pasaje bíblico? Yo veo un hombre que está dispuesto a hablar con Dios honestamente. Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que encontrar un momento para hablar con Dios honestamente. Si tú quieres descansar en Dios, si tú estás buscando alivio a lo que te agobia, tú tienes que encontrar un momento donde tú y Dios pueden hablar honestamente. Y aquí vemos a Elías que él despide a su siervo y él va a un lugar remoto y tiene una conversación brutalmente honesta con Dios. Brutalmente honesta de cómo él se siente. Tú sabes lo que esto es un refrán boricua, puertorriqueña, lo que me calienta el casco, lo que me revienta el hígado de nosotros los creyentes. Es que nosotros los creyentes tenemos un mal hábito y tenemos, una malformación de lo que es la oración. Porque queremos venir a Dios con una palabrería muy linda. Y empezamos, no levante las manos, pero no sé cuántos de ustedes han ido a otras iglesias, porque en esta iglesia no pasa. Pero han ido a una iglesia donde le dan un micrófono a un hermano y dice, ora. Y el hermano coge el micrófono y dice, Padre Santísimo que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú que creaste los cielos y los astros y las galaxias. Tú, oh Dios, y ellos empiezan con una palabrería bien grande. Y tú sabes que en la vida real uno no habla así. Mi esposa me relaja a veces. Porque mi esposa me ha visto en la intimidad con Dios. Y yo hablo con Dios brutalmente honesto. A veces estoy orando y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú hiciste esto? Porque me quieres hacer sufrir. A ti te gusta verme sufrir. Y mi esposa me está escuchando y mi esposa dice, no le hables así a Dios. Y yo estoy hablando a Dios como Él me entiende. Y soy honesto con Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo que esconderme de quién soy yo con Dios. Yo no hablo con Dios para que ustedes me escuchen hablar muy lindo con Dios. Yo hablo con Dios honestamente, así como soy yo.
¿Sabe? Ese es el problema del jardín. That's the sin of the garden. Ese es el pecado del huerto. Que Adán y Eva caminaron juntos. La Biblia dice que Adán y Eva caminaban en el huerto junto con Dios, y Dios se hablaba con Adán como si fuera su amigo. Ellos tenían una conversación libre y abierta. Pero en el momento que llegó el pecado, in the moment that sin came to the garden, en el momento que el pecado llegó al huerto, Adán se escondió de Dios. Y Dios, siendo omnipotente, ¿cuántos saben que Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Pues entonces la pregunta es, si Dios lo sabe todo, ¿por qué Dios hizo la pregunta? Porque Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Adam, where are you? Dios, sabiendo todo, hizo una pregunta media. Y vino Adán y dijo, Señor, aquí estoy, me he escondido de ti. Y cuando Dios le dice, ¿por qué te has escondido? Él le dice, porque estoy desnudo. Y mira lo que Dios le dice. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Ese es el pecado del huerto. Por estar escuchando, por estar aparentando algo que no somos, interrumpimos la conversación con Dios. Nos desconectamos con la conversación con Dios. Cuando al final del día Dios te conoce exactamente como tú eres. Tú no puedes esconderte detrás de palabras vanas, porque Dios conoce tu corazón. Y si vamos a descansar en Dios, a confiar en Dios, a reposar en Dios, pues tú tienes que encontrar un momento donde puedes hablar con Él honestamente. Porque Dios ve tu condición. Y la lección más importante aquí es establecer una relación con Dios tan abierta, donde tú puedes simplemente hablar con Él y no pretender algo que no eres. Elías en este momento se volvió vulnerable, así como él se sentía. Todos nosotros deberíamos aspirar a imitar este tipo de transparencia con Dios en todos los asuntos de tu corazón. He hablado de este hombre creo que como 2 veces, pero mi pastor tiene el mismo testimonio que tengo yo. Mi pastor por más de 40 años tuvo el mismo pastor. Hasta el día que él murió, mi pastor consiguió otro pastor, pero por más de 40 años, mi pastor tuvo un pastor toda su vida. Él se llamaba el reverendo Efraín Villegas, de Massachusetts. Efraín Villegas era un hombre que tenía un brazo, era manco, y tenía un testimonio poderoso de Dios. Pero Efraín Villegas era bien sensible a Dios, bien sensible al Espíritu. Y para todo, Villegas oraba. Hasta para ponerse ropa nueva, Pastor Villegas oraba. Y él iba a un extremo. Mira lo que estoy diciendo aquí. El Pastor Villegas iba a un extremo. Pero yo bendigo el corazón de la gente de antes. Porque la gente de antes sabían orar. La gente de antes sabían cómo ser honestos con Dios. Y este hombre Villegas, un señor ya mayor de edad, mi pastor le llevaba a Ross o a Marshalls, esas tiendas donde uno se compra ropa. Y él lo llevaba y el pastor de mi pastor, Pastor Villegas, iba y mi pastor le decía, mira pastor, este gabán se te ve bien con el color de piel. El pastor Villegas era color canela. Decía, pastor, esto va bien con tu color de piel. Esta corbata se ve linda, esta chaqueta se ve linda. Y el pastor Villegas, un señor mayor de edad, un hombre de Dios, él cogía la corbata. Esto es un extremo, ya yo le dije, esto es un extremo. Pero el pastor Villegas cogía la corbata y cogía la chaqueta y él lo miraba y él le decía, Espíritu Santo, te place que yo use esto. Y si él sentía paz en su corazón, lo compraba. Y si él lo miraba y no sentía paz en su corazón, no lo compraba. Y si no lo compraba, mi pastor le decía,
pero ¿por qué no lo compras? Se te ve bien, pastor, eso no es nada. Él decía, no, porque no tengo paz. Y como hombre de Dios yo me quiero presentar siempre con paz en mi corazón para no hacerle estorbar a nadie con lo que estoy vestido. Aunque el pastor Villegas era un extremista en algunas cosas, era un hombre sensible al corazón de Dios. Y él era honesto, él era él con Dios. Yo aspiro a ser así con Dios, de tener una conversación honestamente con Él en todo tiempo. Y si tú pretendes reposar en Dios y descansar en quién es Dios, tienes que aprender a hablar honestamente con Él. Y segundo, hablando del descanso, tanto el espíritu como el cuerpo necesita alimento. Tanto el espíritu como el cuerpo necesita alimento. Elías habló con Dios, fue honesto con Dios. ¿Qué fue lo que él dijo? Me quiero morir, mátenme. Una depresión total. Pero después que él abrió su corazón, después que fue honesto con Dios, ¿qué fue lo que Elías hizo? Descansó y durmió. Y dormido lo levantó un ángel. ¿Y el ángel qué le hace? Un pan con agua. Y no lo hace una vez, lo hace 2 veces. Descansando, comiendo, bebiendo, pero reposado. Después de hablar con Dios, después de desnudar su alma delante de Dios, Él alimenta su cuerpo. Y yo creo que esto es muy importante para la iglesia de hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque hablamos tanto de lo que es la alimentación espiritual. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a esta campaña, tenemos que hacer esto para la iglesia. Pero muchas veces, ¿tú sabes lo que le complace a Dios? No es que esté 24/7 en la iglesia. Es que esté 1 hora, 2 horas, un día, una semana con tu familia. Saber cómo balancear las cosas. Tener un equilibrio en lo que es lo espiritual y tener un equilibrio en lo que es lo material, físico. Si tú te encuentras en una situación que te agobia y que te tiene preocupado, nunca subestimes el poder de una buena siesta y una buena comida. Porque no hay nada malo en tu descansar. No hay nada malo en tu decir, espérate, yo necesito descansar. Yo necesito comerme algo. Yo necesito cerrar los ojos. No hay nada malo en eso. Y yo creo que por mucho tiempo se castigaba a la gente de la iglesia. No, tú no puedes coger vacaciones. No, porque hay esta fecha. No, tenemos que hacer esto. Y obligaban y ponían presión a la gente en trabajar. Y aunque hay un lugar para eso, hay una disciplina para eso, hay un lugar para poner a Dios primero. Pero también tú tienes que reconocer tus límites. Elías era un hombre de Dios. Dios lo usó para bajar la lluvia y para cerrar los cielos. Dios lo usó para bajar fuego del cielo. Dios lo usó para matar a todos los profetas de Baal. Pero aún en todas sus victorias, era necesario Elías descansar. Te hago una pregunta y yo no quiero que tú me respondas. Eso es una pregunta retórica. No me respondas. Y por favor no miren a tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a unas vacaciones con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo necesito un día para mí. Yo necesito ir a hacer algo que a mí me complace. Porque tú sabes qué, a Dios le place que tú también estés contento. Yo le he dicho esto muchas veces. En los momentos más fuertes míos espirituales de la iglesia, cuando yo estoy que no puedo pensar más, cuando estoy balanceando vida y muerte en las palabras que voy a dar como un consejo, ¿sabes lo que yo hago?
Yo busco un juego de los Yankees para ver los Yankees jugar. Pastor, ¿por qué? Porque yo tengo que desquitarme por un momento de mi cabeza aquí, porque estoy tan concentrado en las consecuencias de mis palabras, que yo tengo que salirme del cuerpo. Y yo pongo un juego de los Yankees y yo me desquito. Y por una hora y media, descanso. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con tú estar reposado. Yo le doy un consejo pastoral. Si hace tiempo que tú no has intencionalmente tomado unas vacaciones con tu familia, si tú intencionalmente no has tenido una cita romántica con tu esposa, si tú intencionalmente no has tenido un momento lindo con tus hijos para que ellos se disfruten una memoria contigo, ¿qué está esperando? Tienes que aprender a alimentar eso también. Eso también te refleja una madurez espiritual. Tanto el espíritu como el cuerpo necesita alimento. ¿Le puedo contar un chisme? ¿Qué pastor más chismoso? ¿Le puedo contar un chisme? Sí, tiro al medio. El domingo pasado, yo estaba que no podía más. Yo no podía pensar para nada. Y yo vine aquí y yo les prediqué. Y yo le di todo en el altar de Dios. Yo no me reservé, yo le di todo al altar de Dios. Después del culto, alguien me invitó para estar con ellos. Y yo fui con ellos y yo comí con ellos y compartí con ellos. Pero la realidad es que yo mentalmente, yo no podía para nada más. Yo no podía pensar. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Yo llegué a casa, yo abrí la computadora y yo busqué una cabaña en Los Poconos para estar con mi esposa sola. Y el domingo yo le dije a mi esposa, de camino a la casa, prepárate una maleta, pon algo para la nena en la bolsa, porque nos vamos. ¿Para dónde? No worry about it, don't worry about it. Y yo fui con ella y yo me quedé en Los Poconos el domingo por la noche, el lunes, el martes y el miércoles yo regresé y di la clase con ustedes. Pero ¿tú sabes por qué lo hice? Porque yo entendí que yo necesitaba darle tiempo a mi esposa. Yo entendí que yo necesitaba descansar. Yo entendí que yo necesitaba separarme para poder estar bien. Si hace tiempo tú no has hecho eso, hazlo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca, voy a repetir esto, el Señor nunca va a poder usarte a toda tu capacidad estando tú físicamente debilitado. Dios no puede usar a Julio César si Julio César no está bien aquí y no está bien aquí. O él puede tener toda la pasión para trabajar con Dios y hacer cosas para el Señor. Pero si él no descansa, si él no está bien físicamente, Dios no lo puede usar totalmente. Tenemos que tener un equilibrio donde tanto el espíritu como el cuerpo es alimentado. Amén. Así que cógese unas vacaciones. Pero no la semana que viene porque es el aniversario. Y número 3, y con esto termino, porque yo sé que todo el mundo quiere celebrar con sus padres. Y yo también tengo una cita con mi esposa. Número 3. Tu descanso siempre debe de llevarte de regreso al monte de Dios. Mira lo que pasa en el versículo 8 y 9. Después de Elías comer, dormir, descansar, él se levanta y por 40 días y noches él va de camino al monte de Dios para recibir de nuevo instrucciones. Esto es lindo. ¿Sabe por qué? Porque como creyentes, tú y yo
tenemos que entender que si Dios no da descanso, si Dios renueva tus fuerzas, es para que tú de nuevo te dejes usar por Dios. Y Elías entendió de que aunque él estaba triste, Elías entendió aunque él tenía sed, Elías entendió aunque él tenía hambre, después de Dios enviar el ángel para darle comida, después de Dios darle el descanso que él necesitaba, él recobró sus fuerzas y caminó hacia el monte de Dios, porque él entendía que su trabajo todavía no había terminado. Yo hablo mucho de mi pastor, Agustín López, pero rara la vez yo hablo mucho de mi pastora, la pastora Ivette. Y yo amo mucho a mi pastora. Mi pastora es una madre espiritual. Y mi pastora una vez me dijo algo que me tocó mucho. Y ahora como soy pastor lo veo más a menudo. Mi pastora me dijo algo muy triste. Ella me dijo, cuando muchos cristianos necesitan un descanso porque están agobiados por algo de la vida, ellos descansan y buscan distracción en todo lo del mundo y se quedan ahí. Pero cuando muchos de los no creyentes que temen a Dios están agobiados y necesitan ser confrontados por algo, vienen corriendo a la iglesia porque saben que en Cristo Jesús hay una respuesta. Y eso es triste, porque yo lo veo todos los domingos. Personas que deben de ser maduros espiritualmente, como están pasando por algo fuerte, no buscan a Dios. Pero en el momento que algo pasa en la vida de alguien que necesita de Dios, ¿a dónde ellos van? Pastor, ven a mi casa. Pastor, ¿puedo venir a la iglesia para tú orar por mí? Claro que sí. Vienen corriendo a la iglesia. ¿Verdad que es una paradoja? ¿Verdad que eso no hace sentido? Eso es triste. La verdad del asunto es que si nosotros realmente queremos reposar en Dios, tú tienes que aprender a buscarlo donde Él está. Dios, esto lo digo con la convicción de la palabra. Dios no está en la botella de ron en tu casa. Dios no está en la televisión al apretar un botón de tu control remoto. Dios no está en las Bahamas. Dios no está en unas vacaciones de crucero. Dios no está en todas las cosas que distraen de tu realidad. Dios está donde tú lo dejaste, en la montaña. Pastor, ¿qué tú quieres decir con eso? Si tú perteneces a esta iglesia, y mira lo que estoy diciendo, y necesito que ustedes me escuchen. Si tú perteneces a una iglesia, en esta ocasión, esta iglesia, si tú perteneces a esta iglesia, esta es tu montaña. Este es tu lugar donde tú vienes a congregarte para recibir palabra de Dios, para ser fortalecido con tus hermanos en Cristo Jesús. Simplemente el enemigo va a querer destruir y distorsionar esa verdad en ti. Si Dios te ha plantado en un lugar, pues entonces crezca en ese lugar. Esta es la montaña de Dios para tu vida. Está bien tú ir a las Bahamas. Eso es bien que te vayas a un crucero. Si yo acabo de decir, ve a descansar. Pero después de tu descanso, después de tu tiempo de reposo, nunca olvides que la montaña de Dios está aquí. Regresa para ser usado de nuevo. La importancia del descanso no está en la iglesia. La importancia de la iglesia no está en estos 4 paredes. El descanso de la iglesia se encuentra en los brazos de Jesús. El descanso verdadero se encuentra en Jesús. Mateo 11, versículo 28 al 30. Este es Jesús hablando.
Jesús está hablando a sus discípulos. Y mira lo que Jesús dice. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad a mí el yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esto es algo que todos nosotros tenemos que entender, y voy a cerrar con este pensamiento. No importa cuánto tiempo usted ha llevado en el ministerio, si usted tiene 30 años en el ministerio, si usted tiene 5 años en el ministerio, o si usted hoy recibe al Señor Jesucristo en su corazón y va a ser su primer día en el ministerio. Hay una verdad que nunca se puede tapar. Y la verdad es que todos nosotros, de una forma u otra, siempre nos vamos a encontrarnos de nuevo a los pies de Jesús. Siempre tu viaje espiritual te llevará a los pies de Jesús. Los pies de Jesús es un lugar constante en tu vida de fe. Y no hay lugar más alto en el ministerio que estar postrado ante los pies de Jesús. El fin del discurso es este: todo es vanidad. Solamente Cristo, solamente Él. Mira qué fácil es esto. Tú lo que necesitas para descansar en Dios es confiar en Jesús. Habla con Dios. Repite conmigo, habla con Dios. Ese es tu primer paso para descansar. You need to talk to God. Habla con Dios. Número 2, tengo que aprender a descansar espiritual y físicamente. Repite conmigo, a descansar. Tienes que aprender a descansar. Y número 3, tengo que volver a Jesús. Repite conmigo, volver a Jesús. Si nosotros podemos entender esas 3 cosas, hablar con Dios, a descansar y volver a Jesús, vas a encontrar que todo lo que te agobia, esos momentos de transparencia, de estar vulnerable, todos esos sentimientos, tú los puedes entregar a Dios. Mira cómo Jesús dice: todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entrégalo a Jesús. ¿Qué tal si estamos de pies? Esta es mi oración para ustedes hoy. Mi oración para ustedes hoy, para esta semana, es que tú puedes aprender a cómo descansar en Dios. Si es que tú necesitas hablar más con Dios, honestamente, no es hablar, es hablar honestamente con Dios. Pues entonces yo quiero orar por ti. Si tú estás en un lugar donde a ti te ha costado buscar un equilibrio en tu momento de descanso, y tú decirle a Dios: Dios, yo estoy cansado, yo necesito unas vacaciones. Y tú saber cómo identificar momentos intencionales contigo mismo, con tu esposa, con tu familia. Yo quiero orar por ti. Y si tú estás en un lugar donde tienes que volver a Jesús, este es un momento perfecto para tú venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy. Este altar representa tu compromiso con Dios. Este lugar
representa un lugar donde tú puedes ser honesto con Dios, donde tú puedes entregarle a Dios lo que te agobia. Por eso yo soy un creyente, un fiel creyente en venir al altar. I believe that if you have burdens, you can come to the altar. Yo creo que si tú tienes algo que te agobia, tú puedes venir al altar. Este es un momento de compromiso con Dios. Aprende a descansar en Dios. Si ese eres tú, este es tu momento de pasar al altar, porque yo quiero orar por ti. Y no tengas miedo. No tengas miedo de decir: Señor, te necesito. Si tú necesitas hablar más honestamente con Dios, pase al altar. Si tú necesitas que Dios te enseñe a cómo ser intencional separando tiempo, pase al altar. Y si hace tiempo que tú has entendido que tienes que volver, pase al altar. Yo quiero orar por ti. Cristo Jesús, en este momento, Señor, mira a tu iglesia. Mira a tu iglesia, Señor. Si hay alguien en este momento que necesita un toque tuyo, yo pido que tú le des la paz en este momento, para que ellos puedan pasar y recibir la bendición de Dios sobre su vida. Tócalos, Señor. Llévalos, Señor, a un lugar más alto de intimidad contigo, porque yo sé que hay algo lindo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grandeza. Yo te adoro y te glorifico, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Cuántos pueden decir eso? Cristo, yo te amo. Jesus, I love you. Cristo, yo te amo. Gloria, 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 gloria.